Bienvenidos a una nueva edición de Derecho Con. Hoy, como es costumbre, desde los estudios de Lowell, Venezuela, me acompañan la doctora Teresa Borges y el doctor Richard Rodríguez Blaze. Ellos han venido acompañados de un invitado al cual le guardamos muchísimo cariño y admiración, y estoy seguro que nos obsequiará valiosos aportes sobre el tema que vamos a tratar hoy. Ciertamente, bienvenidos a todos. Hemos recibido muchas comunicaciones, muchas preguntas, muchas inquietudes con respecto al tema de comparar el sistema de justicia venezolano con esos medios alternos de resolución de conflictos. Ha generado debate y hoy estamos con una persona que seguramente nos va a dar toda una disertación y nos va a clarificar y a dar precisiones con base en estas inquietudes. Tere, tú por favor presenta a nuestro invitado. Hola a todos. Hoy para mí es porque vengo honor tener a invitado. Digo para mí en realidad porque era una persona en mis afectos. Bienvenido Mario y de verdad súper feliz que nos acompañe hoy. Y hoy vamos a hablar, dirás, Mario. Gracias Teresa. Muchísimas gracias y felicitaciones a Derecho Con por estas sesiones que son extraordinarias para la difusión del derecho, del estudio, para suscitar, para despertar el interés en los jóvenes y en los colegas que no somos tan jóvenes en la investigación del derecho que tiene que ser. Felicitaciones por esta iniciativa, de verdad. ¿Dónde empieza todo esto? Me gusta empezar de verdad por el origen que uno está conversando. Donde hay más de dos personas, siempre existe la posibilidad de que haya una disputa. Es característico, es el origen del ser humano. Disputas más profundas, más grandes, cuando se pasa a corporaciones, a compañías, a negocios grandes. Por supuesto, las disputas son más álgidas, son más sentidas, más vividas. Pero la disputa en sí, tenemos que entender y partir de eso, que es una característica, una parte de la esencia del ser humano. Cuando decimos Mark, no nos estamos refiriendo al DJ Mark Allen. No nos estamos refiriendo, esto para los muy viejitos que nos están viendo, a Mark Spitz, que fue un nadador olímpico extraordinario, sino que es medios alternativos de resolución de conflictos. Es el acronismo de esas cuatro iniciales. Si estamos en familia, entonces interviene el papá, interviene la mamá y usualmente eso es santa palabra y se termina la disputa. Cuando estamos entre personas, digamos, no relacionadas familiarmente, o que hace falta una intervención más radical, más fuerte, tenemos que remontarnos a una cosa que se llama el pacto social. ¿Qué es el pacto social? El pacto que nunca firmamos, pero que entramos en él desde el momento que decimos somos ciudadanos venezolanos. tácito, una Aceptación tácita, calladito adentro, donde tenemos una constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos dice, en caso de disputa, funcionan tales y tales mecanismos. Este pacto social nos lleva a pensar inmediatamente, exclusivamente, en un método de solución de conflictos. Y ese método no es otro que el Poder Judicial. tribunales. Para que se quede claro. Los tribunales. Y el Poder Judicial es el encargado de adjudicar derecho. Yo prefiero decir adjudicar derecho que impartir justicia. Pues cuando nos ponemos en el concepto de justicia, vamos a la parte filosófica de qué es justo, qué no es justo. Hay como 3.000 conceptos de qué es justicia y qué no es justicia.
Entonces, es más bien impartir derecho, adjudicar. Y se ciñe más a la realidad, porque muchas veces lo que se aplica no es justicia. Es que esa es la parte fantástica del derecho. Claro. 2 más 2 nunca va a ser 4. De hecho, la matemática no existe. Para ti o va a ser justo para Richard. O hay circunstancias que cambian cada caso concreto y suman otro factor que entonces hace que no sean 2 y 2 son 4. Y después tiene una cosa que es la verdad verdadera y la verdad procesal. Disculpen la digresión. Entonces habla de administrar justicia. Este punto es, ¿se administra la justicia? También es un concepto que genera mucho debate. Y aquí introduzco un elemento interesantísimo. La prohibición de hacer justicia por su propia. Que eso creo que, repítelo por favor, porque en los últimos tiempos parece que eso se ha olvidado. Eso hay los mismos abogados. De hacer justicia por sus propias manos. Otra esencia del ser humano es la de decir, yo tengo derecho a tal cosa. Profesor, disculpe, ¿y la justicia que se imparte en las comunidades indígenas tiene que ver con lo que está planteando o eso es otra cosa? No, la justicia de las comunidades indígenas yo creo que tiene que ser muy respetada. Puede ser reglamentada, puede ser estudiada, pero yo creo que tiene que ser muy respetada porque es una justicia que está antes del derecho. Y que no respetarla puede ser no reconocer precisamente esa cultura, ¿no? Esos principios que ancestralmente lo rigen. Pero no se excluye la justicia ordinaria, la justicia de los tribunales no excluye medios alternos o adecuados de resolución de conflictos. Pueden converger, pueden coexistir, profesor. Habíamos quedado en un poder judicial y una prohibición de hacer justicia por propias manos. Es interesante 2 cosas. Uno, otros. Es decir, que reconoce la posibilidad de que cada vez se hagan más mecanismos para solucionar conflictos. Y segundo, bueno, ya estamos entrando previamente al tema, pero vamos a hacer un corte y vamos a entonces investigar con nuestros pasantes de la... Total. Realmente les va a encantar para después ya empezar con qué medios hay, cuáles son las distintas modalidades alternativas. Entonces, bueno, disfrutemos ahora el corte y seguimos. La mediación, negociación y conciliación forman parte de los medios alternativos para la resolución de conflictos, extrajudicialmente hablando. De ellos se obtienen beneficios que no se tendrían con los métodos tradicionales de resolución de disputas a través del sistema judicial. Los también llamados MARC facilitan el acceso a la justicia, permitiendo que los involucrados en un conflicto puedan resolver sus diferencias sin la necesidad de recurrir a un juicio. Ambas partes adoptan el proceso a sus necesidades específicas y la confidencialidad suele ser mayor al no hacerse público. Esto puede ser particularmente importante para aquellos que deseen evitar la publicidad negativa que suele surgir de un litigio. Por otro lado, ofrecer estas alternativas ayudan a descongestionar los tribunales, permitiendo que los casos más severos y críticos sean atendidos con eficiencia. En la República Bolivariana de Venezuela, estos medios están incorporados constitucionalmente, específicamente en el artículo 258. A su vez, existen múltiples decisiones emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se enaltece y subraya la necesidad de medios alternativos más allá de la jurisdicción ordinaria. Bien, estamos de vuelta en este segundo bloque. Queda una pregunta en el aire ya para entrar en materia. Importante precisar el tema de la existencia de un poder judicial que tiene el monopolio de adjudicar derechos, como dice el profesor. Quedó pendiente si era administrar justicia o impartir justicia, pero en todo caso creemos que estamos ubicados en el tema, ¿no? Y la Constitución establece cuáles son esas posibilidades de resolución de disputas, de controversias, y el profesor hace una ampliación, dice, bueno, la conciliación, la mediación, la justicia de paz, y hay otros medios. La pregunta es, profesor, ¿qué son esos otros medios? Porque no sé como interesante, ¿qué otra alternativa puede haber al margen de la conciliación, la mediación o el arbitraje? Los jueces tienen dentro de sus funciones, están llamados a ellos, están exhortados a ellos a usar la mediación, a invitar a las partes a conciliar. Salvo en los procedimientos netamente laborales, donde ya es
digamos, aceptado, admitido y bienvenido, el juez civil le tiene muchísimo miedo. Por eso que decía que era una exhortación incómoda. Hacer uso de esa solicitud de mediación, porque en lo que la haga sabe que por detrás viene una recusación, pero además con la diligencia ya redactada. Y yo pienso también que el tema no es tanto de culpa, porque de todo hay un poquito, me explico. En materia civil, la debilidad que tenemos es que el juez que conoce el juicio es el juez que sentencia y el juez que media, con lo cual tiene cierto temor a sentar a las partes en una mediación o en una conciliación, profesor, que me gustaría que hiciera una distinción, si es que existe, entre conciliación y mediación. Y por otra parte, también un tema de cultura. Los abogados, cuando ven que el juez dicta un auto para exhortar a las partes, para oírlas, pues siente que hay como un interés más allá, ¿no? Como dice el profesor. Entonces creo que es un poco de todo, ¿no? Lo que complica las cosas, pero bueno, la idea es... sí, y hay abogados que les encanta el litigio por el litigio mismo, pero en todo caso, eso es lo que tenemos y precisamente quizás es lo que ha propiciado, lo que ha incentivado a estos medios alternos de resolución de controversia. Así, el juez se siente incómodo, se siente que no es su territorio, porque sabe que inmediatamente después va a venir o que te pronunciaste al fondo o si estás llamando mediación porque está más parcializado, más de acuerdo con una parte que la otra. Pero sea que están dentro del proceso ordinario, sea que los usemos como medios individualizados, hay alternos, aislados, tenemos que tener siempre presente que podemos contar con, vamos a empezar de atrás hacia adelante, conciliación, mediación, arbitraje y contestando un poquito lo que tú preguntabas, Richard, ¿cuáles son los otros medios? Yo, una interpretación muy personal, es pensar que siempre pueden existir lo que se llaman los peritajes técnicos como medio alternativo de solución de conflictos. Pero digo mucho a los clientes, cuando hay una disputa donde una compañía dice, bueno, pero es que tú tenías que usar una cabilla de 4 pulgadas y el otro dice, no, tenía que usar una cabilla de 6. Es una disputa meramente técnica. Cuando vienen esos problemas, le digo, mira, no gastes dinero en un abogado. Ellos me van a matar, pero gracias. Búscate 3 ingenieros y que los 3 ingenieros hagan un dictamen y digan, sí, la cabilla era de 4, era de 6. Tiene la razón. Santo remedio. Sí, me adelanto un poquitico en los temas. A nivel mundial existe una cosa, una especie de arbitraje permanente en las obras de cierto nivel que se llaman los dispute boards o paneles de eso es sumamente dinámico y permite que no se están permanentemente nombrados para una obra. O sea, no hace falta activar un arbitraje ni nada, sino que están permanentemente activados. Llega el momento de que el constructor tiene que decidir en el tipo de cabilla, lo plantea el otro no está de acuerdo. En esa técnica constante y permanente. Lo has dicho perfectamente. Correcto. Entonces, ya estos están empapados de lo que es la obra. No tienen que recibir mayores documentos, sino que... una mediación técnica que acompaña todo el proceso de la ejecución del contrato, que es muy interesante. Quisiera introducir un tema que es el siguiente, porque estoy pensando más allá. La mediación requiere de la voluntariedad, requiere de que las personas asuman que eso es más eficiente. Porque si no está la voluntariedad, pues, ¿cuál es el incentivo para ir a la mediación?
Primera pregunta. Y la segunda, decide ir a una mediación. ¿A dónde van? Déjame terminar con lo que venía e inmediatamente engancho con. Entonces tenemos otros medios que decíamos que puede ser la técnica, puede ser el arbitraje deportivo, que Estuvimos a Humberto Capones. como para hacer 7 programas seguidos. Muy interesante. Está la conciliación y la mediación, que son prácticamente animales de la misma especie. Y por último está el arbitraje. Cualquiera de estos medios alternativos de resolución de conflictos implican, lo acaba de decir perfectamente, implican en primer lugar la voluntad de ambas partes de someterse a un mecanismo distinto, por estos que se llaman mecanismos alternativos, al mecanismo del pacto social del Poder Judicial. Fíjense que es curioso, porque el juicio ordinario viene del pacto social, y aquí viene un pacto particular, concreto, expreso, que hacemos las partes. Decimos, mira, si en este contrato en algún momento se llega a plantear alguna disputa, nosotros vamos a ir primero a mediación por 30 días. En caso que en 30 días no logremos obtener una resolución por vía de mediación, entonces vamos a un arbitraje. Tiene que haber una manifestación inequívoca de las partes expresa. La ley de arbitraje comercial dice expresa y escrita, de sustraerse al mecanismo normal y entregarse, digo con toda lo que da en subrayo de la palabra, y entregarse a los medios alternativos de resolución. Ahí estaríamos involucrando lo que sería el principio de autonomía y voluntad de las partes. Pareciera que fuera transversal a todo esto. Y el no reconocimiento de esa disposición o esa decisión de las partes sería entonces un atentado contra ese principio de autonomía y voluntad. ¿Es así, profesor? Absolutamente. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a ir a nuestro segundo corte, los vamos a dejar con unas dinámicas que prepararon maravillosamente nuestros pasantes de Lobby Venezuela, y ya venimos con más de Derecho Común. Desde las inmediaciones del Lowit Venezuela, reporta para ustedes Ulises Echevarreneta para informar lo expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que por medio de la sentencia número 80 del día 7 de febrero del presente año, con ponencia de la magistrada Tania Amelio Cardiet, estableció la importancia que tiene la mediación en el ordenamiento jurídico venezolano. La Sala establece que la mediación configura un mecanismo que permite facilitar el acercamiento de las partes involucradas en las controversias a través de la orientación y asistencia de un tercero imparcial, quien dirige a estas para alcanzar acuerdos justos y estables en beneficio de los involucrados en el caso en concreto. A su vez, la Sala destacó la necesidad de promover en el presente caso la mediación como medio alterno para su resolución, por lo que ordenó la convocatoria de un acto de mediación en aras de obtener la resolución pacífica del caso en concreto, haciendo uso de los medios alternativos de resolución de conflictos, los cuales están previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, más precisamente en su artículo 258. Bueno, bienvenido nuevamente a este bloque con Mario. Mario, hemos hablado un poquito de la mediación de algunos medios. Ahora, quedamos en la parte de la voluntariedad, del consenso de las partes para poder estos medios. Entonces, yo creo que sería bueno ahora ir aclarando a ciertos aspectos. ¿Ante quién puedo hacer una conciliación? Tiene que ser institucional obligatoriamente. Ya hablamos de la mediación judicial y a veces administrativa, pero que ya porque está pautado en una ley. Sin embargo, las partes, por ese principio de voluntariedad, pueden
acordar y la solucionar sus disputas previamente a honestos medios de resolución de conflictos. Adicionalmente, ¿qué otros requisitos se tienen que dar para que esto realmente logre el fin que queremos o que solucione el conflicto? Y por otro lado, ¿qué condiciones tiene que tener un mediador, un conciliador? ¿Cómo se debe formar ese conciliador para que se haga efectivo toda esta gran búsqueda de la verdad o de la justicia, que finalmente lo que hay el derecho a cada uno es satisfacción de intereses, que eso es lo que realmente sucede. Bien. Gracias, Teresa. Vamos a empezar por dónde plantear. Esas son medios alternativos. Y hay que hacer una distinción. Si estamos hablando del arbitraje, el arbitraje puede ser planteado de dos maneras diferentes en Venezuela y a nivel mundial. Que conversemos, me interesa mucho hablarlo también desde el punto de vista internacional, porque Venezuela está afortunadamente destinada a proyectarse internacionalmente en petróleo, minería, producción, productos que se hacen aquí, que digamos lo maravilloso que son y que son un orgullo internacional. En el mercado cautivo. En el momento que esos productos se exportan, el comerciante industrial, distribuidor, productor, como lo quieras llamar, se enfrenta a que van a coexistir en un mismo contrato dos o más ordenamientos jurídicos nacionales. Y eso no se puede hacer desde una posición naif, desde una posición inocente, de que, bueno, sí, vamos a firmar el contrato porque me están comprando unos containers de artesanía de caudales y ya lo vendí, entonces lo que me ponga yo lo firmo. Ojalá que nunca pase eso, que esa persona se haga asesorar por expertos en la materia, firmen un contrato bien firmado con todas. Entonces, lo que vamos a hablar, lo hablamos doméstico y lo hablamos internacional para ir un poquito construyendo esa casita que queremos construir al final del programa. El arbitraje puede ser independiente o arbitraje ad hoc, llamado también, que es una fórmula bastante particular se usa, donde si dos partes queremos plantear un arbitraje sobre un determinado punto, vamos a la oficina de la doctora Teresa Borges. Y le decimos, doctora Teresa Borges, sabemos que esto no es un centro de arbitraje, sabemos que usted no es la ICC de París, ¿verdad? Pero usted es profesional en derecho. Nos gusta usted para plantearle este arbitraje. Aquí estoy yo, compañía A, y aquí está el señor, compañía B. Aquí están nuestros escritos. En el momento que la doctora Borges acepta esa designación, ella es árbitro, a veces puede ser un árbitro único, a veces puede ser una terna, pero estamos hablando del independiente. No es ante un centro de arbitraje. ¿Qué llamamos institucional? Que es el que llamamos institucional. Aquí nos quedamos con el arbitraje independiente por el momento. Le entregamos nuestro escrito. Y la doctora Borges además tiene un compromiso grande, además de decidir quién tiene derecho, decíamos antes, juris dicere, sino de formar su expediente, archivar ese expediente en una caja fuerte, que no se pierda, que no lo alteren. Confidencialidad. Confidencialidad absoluta, salvo que las partes liberen ese compromiso de confidencialidad. Llevar el expediente, hacer las audiencias en su oficina, en su sala de conferencia, protegerse como árbitro,
de que siempre hay imparcialidad, siempre hay equilibrio procesal entre las partes. Si este consignó un escrito, llamo al otro, mira, ¿quieres consignar un escrito respecto de este? Va a ser efectiva en las primeras disposiciones de nuestro Código Procedimiento Civil. Transparencia, la parte dispositiva del juez para que todo funcione, la serenidad, la economía, el principio de la Constitución, etc. Y, por supuesto, acordar su Borges le va a decir a las partes, esto es mi propuesta de honorario para ser árbitro. Si las partes les gusta, se quedan. Si las partes no les gusta, se van, negocian, etc. Eso es arbitraje independiente. Y lo hago de una manera tan gráfica, porque tiene que entenderse así. Es que ambas partes vamos a la oficina del abogado que más nos provoque. Y decimos, queremos que sea Confianza aquí. confianza, conocimiento. Por favor, que no se nos olvide hablar de los tips para designar algo, que es una cosa esencial para que todo funcione bien. La otra es que cuando hacemos el contrato, metamos lo que se llama una cláusula de arbitraje. Muy famosa, muy conocida, todo el mundo habla de cláusula de arbitraje. Lamentablemente, esta cláusula, en otro sitio lo llaman the Midnight Clause, la cláusula de medianoche. ¿Por qué viene este nombre tan particular? Porque es la cláusula que siempre se inserta a las 11:55, cuando ya revisamos el contrato, lo discutimos entre las partes, hicimos 700 borradores, mañana en la mañana se firma, mira que coye, viene el señor Bill Gates para acá a firmar, matan una cláusula de arbitraje, y esa cláusula va sin anestesia para ese contrato, y a veces no es la de. Pero pongamos que hicimos la cláusula bien, que la pusimos adecuada. Traje a la medida. Una vez firmado el contrato que contiene esa cláusula, tenemos que ir necesariamente a ese centro de arbitraje y a ningún otro. Más complicado, o por lo menos más difícil de digerir, es cuando hablamos de mediación y conciliación. Entonces que no es lo mismo independiente que imparcial. Claro. Y lo acaba de decir algo, Teresa. Es alguien de confianza de las partes, que no choca con el hecho que la haga ¿Qué? Nosotros podemos ir Podemos usar el mismo centro para hacer la a mediación mediación. y plantear nosotros nuestro mediador. Y entre las dos partes queremos que el mediador sea Rich. Sí, claro, pero igualito eso no elimina la posibilidad que el mediador, que es de confianza de ambas partes, pueda ser posteriormente recusado o pueda ser eventualmente también reemplazado por otro. Sin duda, sin duda. Ahí, repito, o sea, no es que exista una figura tal como la recusación en la mediación, pero si una parte se siente incómoda, mira, tú dijiste, mira, vale, yo creo que tú esto lo tienes perdido. Entonces la parte se retira inmediatamente de la mediación, porque recordemos que la mediación no es un contradictorio. Sí, hay que no claro. Y el mediador, o bien a la Cámara, no le da la razón a ninguno. Él no decide. Él no decide, Como si lo hace el árbitro. como si lo hace nadie. Y hay una de las cosas que vamos a hablar en el cuarto tiempo del juego, que es que mucha gente cree que el arbitraje es una mediación. El arbitraje es duro y puro como una decisión judicial. Adversarial y contradictorio completa. Exactamente. Y lo que diga el árbitro es santa palabra y le da la razón a uno o al otro. El árbitro preguntaba acerca de la formación del mediador, preguntaba sobre la formación de mediadores. Importantísimo.
Sí, porque tiene que desarrollar ciertas habilidades particulares. Por el solo hecho que yo tenga una cierta edad, especialmente, tenga una trayectoria como profesor universitario, como árbitro, como abogado, haya escrito libros, todo lo que usted quiera, no significa que yo pueda ser un buen mediador. Internacionalmente y en Venezuela se está empezando un movimiento interesantísimo en ese sentido. El mediador tiene que ser calificado, tiene que haber estudiado mediación. Ahí es importante resaltar ese ideal. Por lo general, pero en mi traje también tú tienes que tener una formación académica particular. Pero el mediador, que tiene un rol muy distinto a la notoria del juez, tiene que formarse. Y eso no va de la mano nada más de conocimientos teóricos, sino que tiene que tener unas cualidades muy particulares para que lograr la disputa. Ahora el Richard puede llegar a un final. Y por ello mismo, porque si no tiene esas cualidades, no hay posibilidad de... Y en esta formación se sigue el modelo de Harvard, profesor. Si pudiera hablar de eso, ¿le parece interesante? Esa formación es una de las cosas que se estudia en el modelo de Harvard, evidentemente, pero a nivel internacional es increíble la progresión geométrica que ha tenido la mediación. A solamente a ser mediadores. No son árbitros jamás. Y es que hay que tener una paz. Y eso significa una formación desde el punto de vista Total. filosófico. Porque no es lo mismo que tú medies dos venezolanos Total. o entre dos árabes, O en italiano. me ha sucedido entre un chino y un venezolano. Eso. ¿Le ha ocurrido a usted como mediador, profe? ¿Ah? ¿Le ha ocurrido ser mediador en una disputa entre chino y venezolano? No ha ocurrido atender a una de las partes en esa mediación. Tocado ser mediador muchas veces en la vida. Y el mediador, además, tiene que ser muy antipático. Ok. Tiene que ser, muchas veces las partes jalan un poquito el mediador. Bueno, pero tú sabes que lo que yo estoy diciendo tengo razón. No. De nada. Aquí yo no estoy diciendo que tengas razón tú. Lo que yo como mediador tengo que hacer es tener conocimiento sobre la materia que se está mediando, además de todo lo demás. Y decir, en unas reuniones que se llaman caucus, privadas con una parte, privadas con la otra, y después juntas, las que son privadas, decir, mira, observa bien que tú tienes estos puntos fuertes y estos puntos. Profesor, ¿y el mediador hace propuestas de solución de esa disputa? Muchas veces. ¿Y eso pasa con el conciliador? El conciliador y el mediador. ¿O es indiferente? Sí, realmente conseguir diferencias entre ambas figuras son muy pocas. Pero sí, efectivamente, una de las fórmulas del mediador es decir, yo escuché a fulano decir que estaba dispuesto a pagar 20,000 Y otro que yo no le bajaría hasta escuché a ti diciendo que puede, entonces mira, que no buscamos un término medio que puede estar entre tanto y tanto, las ventajas son estas, pero con muchísimo cuidado, que el mediador no le da la razón a nada. Ahora, porque yo decía antes que es importante que la mediación sea institucional, centro de arbitraje y mediación, que en Venezuela hay por el momento 3, Cámara de Maracaibo, el SECA que es en Anchana y Cámara de Caracas. La Católica de Ciudad Guayana está pensando montar un centro de arbitraje, porque puede ocurrir una cosa fantástica, que es que el acta de mediación, en el caso que se llegue a un acuerdo,
validada por el mediador ante un centro de arbitraje, Puede convertirse en laudo. se convierte en laudo. O puede convertirse en laudo. Entonces, En la parte de aparte de hacerlo de eso. Entonces, ¿qué significa que se convierte en laudo? Resolví el mega problema, la mega disputa, con una solución, con unas sesiones de mediación. A veces son muchas, a veces son meses de mediación. A veces se cae, a veces parece que no va para ningún lado, después resucita, después mira, se me ocurrió que yo puedo aportar tal idea. Y ese laudo es ejecutable ante los tribunales de la República de manera prácticamente inmediata. Entonces, es muy útil plantear estas mediaciones ante centros de arbitraje, donde además se dispone de una serie de facilidades. Parece superfluo decirlo, pero realmente ayuda mucho. O sea, no es lo mismo que nosotros tengamos una mediación en mi oficina, que tenga una sala de conferencia de 8 personas, a que la tengamos en un centro de arbitraje que tenga una sala de conferencia para 20 personas. Claro. Ahora, fíjese algo, profe. Y la pregunta es, ¿la mediación es digerible para cualquier persona, para cualquier parte? Y se lo pregunto por lo siguiente. Estábamos hablando de las aptitudes que debe reunir el mediador. Ahora, estas partes cuando se acercan al mediador, pareciera que también deberían reunir unas aptitudes. Y es esa disposición a ceder, porque en cualquier negociación efectiva, las partes están dispuestas a ceder a algo para poder llegar a un arreglo. Usted como mediador, ¿considera que es función del mediador, es trabajo del mediador en esa intención de aproximar las posiciones, de persuadir a las partes a que cedan o a que en alguna medida se aproximen? ¿O hay de repente un ojo clínico que tiene que tener para saber aquí podemos lograr algo porque ya existe, ya está preconstituida esa disposición, ese espíritu de llegar a un arreglo sin mayores trabas? No le vas a decir perro, pero le vas a enseñar de voz. Tienes que traer si ya las partes llegaron a solicitar una mediación, quiere decir que ya hay una voluntad. Ya digirieron que, oye, vamos a hacer que la sangre no llegue al río, por ahora. Muchas veces las partes tienen pruebas o alegatos que son muy rudos. Pueden hacer ganar un arbitraje o un juicio, pero que sabes que con esa persona no vas a negociar más nunca. Ganaste ese arbitraje, pero esa compañía, después que le tiraste esa carta sobre la mesa, no va a hacer negocio más nunca en la vida. Entonces, dice, antes que llegue la sangre del río, vamos a sentarnos en una mesa medial. Y si eres un buen representante de parte, nunca vas ni siquiera a asomar Que tiene la otra carta abajo la mesa. el cartucho mortal que tienes. Claro. Es decir, mira, man, esto está cargado de algo, esto no tiene bala. Mira, la pistola va a seguir. Nunca suelta el arma mortal como tal. Y el mediador, entonces, tiene que percibir esa serie de cosas y mantener sobre todo siempre a las partes en una autopista. No dejar que uno se baje y se vaya por la carretera vieja y se vuelva a una cuando le da la gana. Bueno, mira, hermano. Pero a mediar sobre esto, y estos son los márgenes, y estos son los límites. No, pero es que yo también quiero plantear que una vez cuando mi papá empezó relaciones con su compañero fulano tal, este señor le gritó. Eso aquí, la autopista es esta. No agarres carretera vieja, no te montes en una muda para llegar para el risco. Mantente en la autopista, a medias. Esa es la labor de un juez. Por eso digo que tiene que ser rudo. Claro. Y no tan rudo como para no ahuyentarlo. Exactamente.
Porque tampoco quieres que abandone. Sí, tampoco quieres que abandone. Está bien. Bastante interesante. Sí, como no. Bueno, estaba muy interesante, pero tenemos que ir al otro corte. Ok. Vamos a ir con otro episodio de La Dama Ciega y ya volvemos con este interesante tema. Amigos televidentes, les habla Edgar y Celeste. Les invito a disfrutar junto a nosotros de otro episodio de La Dama Ciega en Lowit Play para Lowit Venezuela. Acción Civil es un filme del año 1998 protagonizado por John Travolta, que nos cuenta la historia de Jan Schlichtmann, un abogado prestigioso a pesar de que su estudio de abogados no es tan grande. Jan, tras recibir una llamada de Annie Anderson, toma un caso por leucemia y cuya causa aparente era la contaminación de un río que pasa por los grifos de las casas aledañas, tomando acciones legales contra los responsables de tal contaminación. El litigante, tras pactar una cuota litis, se ve forzado a darlo todo por solucionar, pero la contraparte logra encarecer las pruebas y llevarlo a financiar el caso de su propio bolsillo. Durante la trama de la película se observa cómo estas dos grandes corporaciones llevan la delantera en el juicio, forzándolo a acudir a negociaciones para resolver el conflicto que se presentaba. En la actualidad jurídica venezolana, los daños causados por contaminación generan grandes demandas de compensación económica, las cuales pueden solventarse por medios alternos que le permitan a las partes cerrar casos con celeridad y practicidad. De manera que en Venezuela, si Jan Schlichtmann hubiera enfrentado tal situación, pudiera haber acudido a las denominadas MARS para así percibir su ganancia derivada de la cuota litis. Se despide Edgar y Celeste y esto fue La Dama Ciega de Lowit Play para Lowit Venezuela. Muy bien, estamos de regreso ya para nuestro último corte de Derecho con nuestro invitado hablando sobre mediación, conciliación y arbitraje. Lástima que nos tengamos que despedir. Pero vamos a concentrar al máximo las ideas que tenemos en el tintero todavía. En primer lugar, una invitación a todos nuestros colegas, a los estudiantes, a formarse en los medios alternativos de resolución de conflictos. No se puede ver, no se puede entender, y en esto quiero ser categórico, tajante, a los medios alternativos de resolución de conflictos como unos animales extraños, marcianos, que no sabemos quiénes son, cómo se mueven, cómo viven, cómo respiran, sino que tenemos que entender que son parte de nuestra cultura y de nuestro sentir jurídico de todos los días. Vamos un pasito más allá. Una cosa que yo reitero mucho a los jóvenes que están empezando a estudiar Derecho, a los que quieren estudiar Derecho, a los que están recién graduados. Vamos con un primer mito que no es propiamente dogmático, pero existe un mito. Dice, si yo estudio Derecho en Venezuela, no puedo ejercer en ningún otro sitio. Falso. Se puede ejercer perfectamente arbitraje internacional. Como parte, como árbitro, como secretario de tribunales arbitrales. Y te da una exposición de ejercicio profesional fuera de nuestras fronteras. Extraordinario. Y no tienes que revalidar, no tienes que hacer en los cursos que te formen como mediador, como árbitro internacional, como Es que tiene un lenguaje por lo general, así, como entender. totalmente. Lenguaje técnico como... Primera cosa que hay que destruir, que el que estudie Derecho en Venezuela está, entre comillas, condenado, obligado a ejercer dentro de nuestros límites territoriales. Eso es falso. Hay otras cosas que nos dan exposición internacional, derecho marítimo. Sí. Queridísimo colega, Juan José Bodinaro, que ejerce más allá de la frontera.
derecho tributario internacional también permite ir hacia otros territorios, hacia otras jurisdicciones, de manera que estudiemos siempre y abordemos siempre los mar como un trampolín espectacular para poder ejercer más allá de nuestra frontera, y este mensaje va dirigido especialmente a los estudiantes de Derecho, los recién graduados, que se sienten limitados por territorio, y no es así. Importantísimo cuando vamos a arbitraje y mediación. Uno escucha a veces quejas de partes. Primero, que el que pierde normalmente se queja. Nadie le gusta perder. Es muy difícil atender el mandamiento de Couture, que dice humilde en la victoria y estudioso en la derrota. Cuando se pierde, lo que se tiene que evaluar es si uno realmente dio el 100%. Y su representado le permitió dar el 100%. O si era válido esa causa. O si era válida esa causa. Porque muchas veces el representado no oculta pruebas. No dice la verdad en los hechos. No dice la verdad, no permite que nosotros pongamos todo el abanico de defensas que queríamos poner, y entonces ahí viene la derrota y hay que pensar por qué la derrota. Pero además de eso, normalmente no, muchas veces uno escucha a la gente que dice, quejándose de los resultados de una mediación o arbitraje. Dice, no, pero es que yo más nunca voy a arbitraje porque no fue malísimo. Pero no venda el sofá cuando el culpable de los cachos es otra realidad. Primero, cuando se nombran árbitros, porque eso es un primer mito que tenemos que destruir. La gente piensa que el árbitro lo nombra el centro de arbitraje. Es falso. Lo designan las partes. Los árbitros los designamos los partes. Hay muchas maneras de designar árbitros. Es verdad, hay centros de arbitraje que los designa un comité de designación de árbitros, pero normalmente los designamos nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos equivocamos en escoger el árbitro, no podemos echar esa culpa al arbitraje. Y voy con ejemplos radicales, extremos, para entender esto. Supongamos que dos partes tienen un arbitraje específicamente en derecho marítimo. Y vamos a pensar en un caso marítimo complicado, donde hay quizás una falla mecánica que produjo una colisión de buque, etcétera, etcétera. Si esa parte, por más que una sea muy amiga mía, me llama para ser árbitro en ese arbitraje, mi deber es decir que no acepto ser árbitro, porque es una materia que no domino. Claro. Además, claro. O sea, el primer deber era de la parte de averiguar mi currículum. En mi currículum, de derecho marítimo no hay ni una palabra. Entonces, no me escojan para un arbitraje de derecho marítimo. Hay otras cosas en las cuales quizás sepa algo, pero derecho marítimo no lo sé. Segundo, escogemos árbitros para materias que no son. Escogemos árbitros por simple amistad. Eso es fatal. Eso es fatal, y mucho cuidado. No es amistad. Y mucho cuidado. El árbitro tiene una obligación de imparcialidad que la tiene que revelar y mantener durante todo el procedimiento. Yo he nombrado en arbitrajes internacionales a grandes amigos míos
eso se revela, el árbitro dice, sí, cómo no, yo he estado en cuestión varios en tal conferencia y hemos escrito juntos tal artículo de doctrina, pero me siento imparcial ante esta causa. De la otra parte, tienes derecho de objetar. Sí, no, mira, viejo, no, si tú escribiste un artículo junto con Mario Baneor, para mí ya no sirve. Entonces, chao. Pero no lo han hecho, se ha mantenido ese árbitro. Y por el año y medio que duró el arbitraje, yo no escribí una palabra por WhatsApp, una llamada a ese árbitro. Traté de no coincidir en la misma conferencia. O sea, relación cero. ¿Por qué? Porque lo estoy ayudando a él y lo estoy ayudando a mí. Estoy ayudando a la solución del conflicto. Entonces, eso de que las partes a veces, sin saberlo, escogen un árbitro amigo y después piensan, bueno, pero dime cómo va eso. Sí, eso no es amistad tampoco. Tienes que tener un respeto profesional. Exacto. Tú eres amigo mío, te decís no árbitro. A mí de la parte de ponerlo en una mesa, también tengo que ser respetuosa hacia ti. Que no te sientas invadido, que no te sientas presionado, que puedas mantener tu independencia y conciencia en decir. Eso es ser amigo. Árbitros que sepan de la materia, que no sean notoriamente parciales, que no pretendamos incidir en su actividad como árbitro. Dime cómo va eso. Y tal punto Vamos a tomar un whisky. empuja para que salga a mi favor, no permitas que interroguen a este testigo o ponte a tal interrogatorio. Cosas de esas no se puede hacer. Eso que pareciera que un ímpetu de la parte de nombrar el árbitro en estas condiciones, vamos a nombrar a Mario que no sepa nada de derecho marítimo. Pero él es pana mío. Pero es de pana. Entonces, no se está poniendo a mí una posición terrible de primero decir que no, materia que yo domino, y además estás hipotecando tu propio arbitraje. Porque probablemente a mí me toque hacer un voto salvado. Y si mi voto salvado, porque en derecho marítimo no tienen ni dos frases lógicas, pues perdiste tú de alguien, perdiste tú. Otro mito de arbitraje, que es el primerito que la gente pone, es que el arbitraje es caro. Es más costoso que. No, es caro. Ah, bueno. El arbitraje es caro. Es verdad. El arbitraje significa, vayan ustedes a un árbitro independiente, vayan a ustedes a un centro de arbitraje. Nosotros para arrancar el arbitraje tenemos que poner un dinero sobre la mesa. Para empezar el arbitraje. O sea, llegando, presentando el escrito, el centro de arbitraje hace su cálculo. Eso sí, son cálculos absolutamente matemáticos en base a unas tablas de costos. Y te dicen que tienen que poner sobre la mesa tanto. La otra parte también tiene que poner su 50% sobre la mesa para venir a defender. Que es costoso, por eso yo lo pongo acá. Si es verdad, tienes que poner de estradita unos reales sobre la mesa. ¿Qué ventaja tienes? Tienes la ventaja de que vas a tener unos árbitros especialistas en la materia. Cuando tú vas a un juez civil, yo respeto y admiro a nuestros jueces, porque operan en unas condiciones increíbles. O sea, no tienen agua, no tienen papel, no tienen tinta en la impresora. Comprarse un libro de doctrina internacional, que son 200, 300 euros, es prohibitivo para un juez hoy en día. Entonces, no podemos pedir más allá de lo que está al alcance humano de estas personas. Pero, en cambio, en el arbitraje tú tienes gente especializada que además va a escoger. Tiene una cosa que es extraordinaria, que es la celeridad, que se traduce en certeza. Exactamente. Es verdad.
La previsibilidad en el costo también. La previsibilidad en el costo, porque, mire, Puede hacer tu presupuesto más o menos adecuado según la tabla misma institucional de arbitraje. ¿tengo dos reales o no tengo dos reales? Para mí hay un factor que es determinante también, que me gusta mucho, y a nivel de los muchachos gana, la dignificación de la profesión. Tú vas a unas instalaciones adecuadas, la gente se siente respetada como profesional, trabaja, eso tiene un valor agregado. Entonces, como dices tú, es costoso. Más costoso a veces es tener que ir a un tribunal donde te quedas sin el suéter porque... Ahora, profesor, todas esas ventajas y beneficios, de alguna manera, pudieran ser, no es mi caso particular, pero pudieran ser contestadas por el litigante que diga, sí, pero luego tienes que regresar igual a la justicia ordinaria para la ejecución de ese laudo. ¿Cómo respondemos a esa premisa? Mira, es como que te digan, yo te monto un helicóptero en el campamento que está a 7.000 metros y después tú subes el Everest. O arranca de cero, carga tus propios macundales y sube el Everest. Claro. Me pusieron adelante. Término egoístico, me pusieron en tercera. Con un escuple y anota. Exactamente. Con un de sacrificio, digamos. Entonces, el arbitraje es costoso. Que si es caro o no es caro, es muy casuístico, depende mucho del caso. Evidentemente, hay veces que la gente dice, bueno, pero si mi disputa son 30, 40, 50 mil dólares y tengo que poner 5 mil sobre la mesa, no tiene sentido. Pero a diferencia de la burlación, sí el sistema de costas funciona. Y no es la burla que es la burlación. Correcto. Claro, que ese es el costo con el tema de los gastos administrativos y imagino que los honorarios de los árbitros. No, pero luego también está aparte lo de los abogados, ¿no? Que te representan el representante de las partes, ¿así? Claro. Entonces, ¿que es costoso? Sí, pero tienes certeza de que un lapso normalmente va entre los 8 meses a 16 meses, tú tienes un laudo. Y eso, para una disputa, son unos tiempos extraordinarios. Que además puede ser menos también. Puede ser menos. Sí, Que tienes que ir a ejecución ante un tribunal de la República, es verdad. Y ahí empiezan los artilugios procesales que meten un amparo, recursos web, evento, etc. Pero ya tienen un laudo. no empezaste a sufrir desde el primer día. No, sino en la fase final. No, estás en el campamento base, estás en el campamento de 7.000 metros. Tal puede ser justamente. Okay, entonces, el arbitraje es bueno en el sentido, en la medida que nosotros le demos sentido para nuestros clientes. En primer lugar, hay que explicarle muy bien al cliente lo que se está metiendo, que va a tener unos costos, que el laudo es inapelable, le guste o no, que hay un recurso en nulidad. Pero es extraordinario. Podemos hacer el programa completo solamente dedicado al recurso en nulidad, pero el cliente tiene que entender que de ahí va a salir una verdad, normalmente una verdad verdadera, porque además hay una flexibilidad probatoria y argumentativa en los arbitrajes impresionante. Ya no es la prueba civil donde si tú pones un correo electrónico, yo te lo impugno, entonces te pido una experticia, después impugno la experticia y después recurso al perito. La elasticidad probatoria en el arbitraje es sensacional. Si la sabemos usar, va a trabajar a favor. Si le tenemos miedo y no estudiamos y no conocemos esa elasticidad probatoria, entonces va a operar en contra nuestra. Y ahí vienen muchas de las quejas. Bueno, pero es que yo fui a un arbitraje y los árbitros admitieron cualquier tipo de prueba. Y eso es increíble, eso es inconstitucional. No, viejo, es la verdad verdadera. Alguna de esas pruebas era ilegal, inconstitucional,
era falsa. Claro. No, las pruebas estaban bien, pero ¿cómo van a admitir eso? Interrogatorio de testigo donde tú mandas al testigo primero que te mande por escrito sus respuestas. ¿Cómo van a hacer eso como testigo? Lo están preparando. Sí, porque la verdad verdadera, no es la verdad procesal estricta, anquilosada, reumática que tenemos en nuestro proceso. Es que los abogados son demasiados. Yo quisiera hacer una precisión, fíjese. Sí. Estamos haciendo una comparación entre el arbitraje y la jurisdicción ordinaria, tribunales. Yo siempre me he preguntado lo siguiente. Yo tuve muchos años en la judicatura y precisamente defiendo la judicatura. Se habla de celeridad. Se habla de que hay una especialización de los árbitros por la materia, infraestructura. Pero yo creo que, profesor, y es la opinión que quiero que usted nos dé acá, si es un tema de política judicial donde la selección de los jueces se hace, como dice la Constitución, con un conocimiento específico en el área en el cual se van a desempeñar, si mejora la infraestructura y de alguna manera, por un tema de estadística, amplío la cantidad de tribunales para resolver conflictos, ¿no le parece entonces que eso de alguna manera haría necesario el arbitraje? ¿O siempre el arbitraje, la mediación, la conciliación, los medios alternos son necesarios? Esa es la pregunta. Richard, si hablamos de mediación, conciliación, siempre van a ser necesarios. Okay. Tú puedes ir con una judicatura especializada, provista de los fondos, de la cantidad de jueces, Jueces bien pagados. Para que fueras. yo siempre lo he dicho, yo soy un admirador de los jueces venezolanos. No son unos héroes. Hay que decirlo. Pero tú tienes un juez que tiene que conocer el mismo día Y siempre lo pongo. Tú eres juez, tú estás sentado en tu escritorio y tienes un expediente que es un amparo. Uno que es un choque. Uno que es una quiebra. Wow. ¿Okay? Uno que... De reivindicación. ¿Ah? De reivindicación. Una reivindicación y una prescripción adquisitiva. Y se supone Que tú tienes que ser. que ustedes saber sobre eso, si no es que te pusieron también bancario, si no es que te pusieron también extinción de dominio. Como agrario. Perdón, o sea, si alguien me pone a mí un examen de agrario mañana en la mañana, voy raspado directo para la Católica otra vez. En tu edad. El pupitre. ¿Okay? Nada, no sé nada. Entonces, es imposible pensar Yo ser humano. que un ser humano, un juez, que además ¿Cómo tiene que dar 8 horas al día dando despacho, inspector de tribunal, el que viene a hablar con él, el Y expediente el que se personal que constantemente entra a consultarse sobre el auto. el expediente que se perdió, Claro. que sélleme estas copias certificadas, pensable que podamos tener esa especialización. Ojalá lleguemos a eso que tú dices, Richard, ese sería fantástico, donde en paridad de condiciones podamos escoger entre sistema judicial y arbitraje, porque sé que en ambos tengo a quien es. Yo creo también que ahí hay un tema, profesor, y es el tema de las áreas, de las materias de conocimiento. Este tema de agrario, civil, bancario, tránsito, pues bueno, de alguna manera debió haber sido diseñado, corríjanme si no fue así, porque son áreas de conocimiento tendentes a la propensión a negocios o actividades entre ciudadanos que luego terminaban en delitos, en disputas. Pero es que ahora hay nuevas áreas de conocimiento que deben ser exploradas porque hay otras formas, hay distintas formas de hacer negocios. Está el de la economía digital, está el uso de redes sociales, está la informática, todo lo que abarca el campo de la tecnología requiere entonces una pericia adicional que no es una materia especial que esté de alguna manera contemplada dentro de la jurisdicción. Yo creo que ahí, si nosotros como abogados, siendo muy francos, si nosotros como abogados procuramos la especialización, la especialidad en nuestras materias, porque hemos descubierto que esto de ser un abogado íntegro es una cosa y ser integral y manejar todas las áreas es otra.
es entonces también justo reconocer que lo mismo no le podemos pedir al juez. Porque si tú como abogado tienes la honestidad de reconocer que no manejas materia agraria, pero de repente si le pregunto de seguros o sociedades sí conoce, entonces, coño, tal vez puede ser un poco injusto, más allá de la preparación que tenga el juez, querer acusar de que no conozca determinada especialidad, porque ¿cuántos años de preparación requiere para que tú domines una materia perfectamente? Tal vez eso sí lo puedas conseguir a través del arbitraje, con un árbitro que sea especialista en esa materia. No sé qué opinión merece el profesor. No, antes de que Mario conteste, voy a aprovechar la última charla que tuvimos. Y creo que es interesante. Cuando nosotros éramos más jóvenes, la verdad que el arbitraje de estos medios se veían como en ciertas áreas más como mercantil, cierto negocio de cierto nivel. Pero hoy en día hablamos de estos medios alternos, incluso esta mediación policial en España, que ha tenido mucho éxito. Y, o sea, entonces creo que pudiera ser considerar lo que se logramos, lo que se comenta. Bueno, vamos a tener un mercado y demanda según cómo se adapte mejor a la materia o a la disputa que estemos tratando. Y eso sería interesante. Y recordemos que estamos en la motivación interna, que yo quiera terminar el programa. Haga su comentario, haga sus palabras finales. Lo que dijo por ahí Álvaro. Antes de entrar a la respuesta, quería volver a insistir para los jóvenes, para los recién graduados y los no tan jóvenes, que estudien el arbitraje internacional. Porque en un contrato, o sea, aquí hemos dicho todo el tiempo, hemos pensado en dos partes que en paridad de condiciones dicen escojo entre sistema judicial y poder judicial y arbitraje. Ahora vamos a un contrato internacional. Compañía española contrata con una compañía costarricense. Primera pregunta. ¿Qué ley de fondo aplicamos? Ahora me vas. O sea, primerito, porque si nos quedamos en aplicar las leyes de derecho internacional privado, reenvío, etcétera, etcétera, ese contrato tiene un futuro pésimo. Segundo, el día que se prende un zaperoco, ¿dónde va? El costarricense dice, yo para tribunales españoles, ni hablar. Y le van a oír. Costa Rica ha pasado vacaciones, pero a tribunales, no. Solución única posible, y ojalá que también se entienda en Venezuela a nivel de la administración pública, de empresas públicas, que la única manera de negociar internacionalmente es acordando cláusulas de arbitraje. Venezuela perdió hace muchos años una cantidad impresionante de contratos con Brasil. Porque Brasil decía, mira, si no hay cláusula de arbitraje, yo no firmo. Y Venezuela decía, que fue la época que más se satanizó el arbitraje en Venezuela, decía, no, yo un contrato internacional con cláusula de arbitraje no lo firmo, tú tienes que venir a litigar acá. Además, vincula, entonces ahora yo me la paso vinculando. Ajá, el mercantil, como la parte de arbitraje, el derecho internacional son uno solo, porque el origen del derecho mercantil justamente viene por la negociación internacional. Y el arbitraje es como una solución más eficaz para el conflicto de este tipo de relaciones. O sea, van todos como A, B, C. También está presente en el arbitraje de inversión, que es una figura bien interesante de examinar. No tocado. Debemos hacer otro programa. Y sobre todo, arbitraje de inversión es un temazo, pero es complejo. Porque realmente, y queda como, esto es costumbre aquí, ¿no? Nosotros nos emocionamos con los temas, vamos hablando, entonces, vamos a ir haciendo segundas partes con todos nuestros invitados queridos y que de verdad ha sido maravilloso. Bueno, no, tenemos que terminar hoy lamentablemente y quisiéramos tus redes sociales para que nos compartas. No muy abundantes, esperarse en gente de cierta edad. Tengan entonces, hacemos a ver. Por supuesto.
En Instagram me pueden seguir por MBM de mamá, B de Bariona, E de gato legal. Ahí van a encontrar unos posts, videos sobre temas de actualidad, Próximas actividades, profesor. de arbitraje. Próximas actividades que tenemos en el tintero, estoy escribiendo un artículo para una revista de arbitraje argentina sobre última oportunidad para presentar nuevas demandas en el arbitraje internacional. Que parece increíble que una de las especialidades del arbitraje, que no es contestación, demanda y contestación, sino que hasta el último día de la sustanciación, yo puedo presentar nuevos delegados. Y eso pone a los árbitros una carga muy pesada, porque el árbitro tiene que decidir si lo escucha, le abre articulación. Oportunidad, fíjate. Quedan todos invitados para el 17 de octubre, la jornada del Congreso Nacional de Arbitraje por la Asociación Venezolana de Arbitraje. Del 23 al 25 de octubre espero poder asistir a un encuentro en Perú, donde se integran el Centro Interamericano de Arbitraje con el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Se fusionan las dos posturas tratando de hacer un arbitraje iberoamericano. Y si Dios quiere, en diciembre el tradicional congreso de la Sociedad Venezolana de Derechos Humanos. Excelente. No, por nuestra parte, ¿Estamos listos? nuestras redes sociales, David, Listo. Muy bien. y es que me están entrenando, Álvaro. Y bueno, nos invitamos a la próxima. A darle clic a la campanita. Ah, no, sí, total. Luego darle aquí a la campanita y like para Ayudarnos a difundir. Suscribirse. Suscríbete.